reemplazar los valores de C en la función original, o sea, tomar C igual a 1, por ejemplo, reemplazar en las dos funciones y justamente verificar que la función sea continua, ¿sí? Es decir, que se cumplan estas tres condiciones, que exista la imagen, que exista el límite y que, bueno, que el límite coincida con la imagen en este punto. Y también lo pueden hacer con C igual a 2, ¿sí? Pueden hacer eso como práctica, ¿sí? No es lo que nos pide el ejercicio, acá es como que ya terminaría el ejercicio, ¿no es cierto? Encontrando los valores de C, porque se supone que estos dos valores de C hacen que estos límites laterales sean iguales. Entonces, existe el límite de la función. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos el práctico 2, ¿sí? El B es muy similar a este, así que también lo pueden hacer de tarea. Y pueden ver que en los ejercicios complementarios, en el ejercicio 1 hay un montón de límites por calcular. La idea es que en estos límites ustedes, bueno, acá ya no se les avisa qué tipo de indeterminación es, ¿sí? Sino que, o si es alguna indeterminación, porque puede suceder que no sea una indeterminación, directamente lo puedan resolver al límite, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ustedes puedan practicar con estos límites y puedan identificar qué tipo de indeterminación es, si fuera una indeterminación, y justamente utilizar el método correspondiente al tipo de indeterminación que sea, ¿sí? Así que, bueno, eso ya queda también para ustedes, para practicar, ¿sí? Y ya el ejercicio 2 y el ejercicio 3 es de continuidad, ¿sí? Y con esto terminaríamos el práctico 2. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, igualmente tenemos la clase del viernes, tenemos la clase del martes también, y el viernes haríamos repaso. También yo pensaba hacer la semana que viene alguna clase eh, virtual, además del martes y el viernes, como para consulta, ¿sí? Más que nada de los prácticos 1, 2 y 3, si les parece. Así también recuperamos un poco lo que habíamos perdido de clases y demás. Bien. Profe, una consulta. Sí. Yo quería preguntarle hasta qué práctico entraría en el parcial. Hasta el práctico 3. Ah, bueno, muchas gracias. Ni nada. Bueno, entonces vamos al práctico 3, ¿sí? Que es de derivada. Comenzamos con el concepto, a trabajar con el concepto de derivada de una función. Eh, la verdad es que para este práctico no les pasé. Creo que estaba en el aula virtual igualmente, si mal no recuerdo, que creo que los había subido. El, la tabla de derivadas, que lo van a tener que tener y la van a tener que conocer para poder utilizarla en el parcial, porque en el parcial pueden usar la tabla de derivadas, pero la tienen que saber usar, ¿sí? Para poder usarla correctamente. No es largo este práctico, pero el ejercicio 4, como ven, tienen muchas funciones para trabajar casi todos los tipos de derivada de todas las funciones que aparecen en la tabla. Pero bueno, lo más interesante está después de eso, que son los ejercicios 5, bueno, el 7 y el 8, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de avanzar hoy hasta el ejercicio 3 con suerte, ¿sí? Eh, si se puede. Donde, bueno, vamos a trabajar un poco con la idea de lo que es una derivada, ¿sí?
Entonces yo también les pasé un resumen de esta parte, ¿sí? Para poder recordar lo que habrán visto en teoría también, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con algunos conceptitos que nos van a ayudar a trabajar con este primer ejercicio, ¿sí? Que es justamente qué es el incremento, ¿sí? De una variable y qué va a ser el cociente incremental, ¿sí? Para poder, que eso nos va a ayudar a ir a la definición de derivada, ¿sí? Entonces, recordemos que el incremento de una variable, ¿sí? O de una función, si tenemos una función y igual a f de x, vamos a definir el incremento de esa función en x como la diferencia entre la imagen de esa función en ese punto con el incremento de la variable x menos la imagen de la función f en ese punto x. Bien. Vamos hasta acá, ¿sí? Vamos a hallar el incremento, vamos a ver qué es el incremento de esta función f de x para x igual a 1, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es el incremento, el cociente incremental, perdón. Entonces, tenemos esta función tenemos esta primera función, entonces, f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Y nos pide hallar el incremento delta i para x igual a 1. Entonces, por definición sabemos que el incremento de esta función, sabemos que esta función f se corresponde con la variable i, ¿no es cierto? Va a ser este incremento, entonces este delta de i, este es el símbolo delta, ¿sí? Va a ser igual a la imagen de x más el incremento de x, es decir, el delta de x, menos la imagen de x. X en este caso va a ser igual a 1. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros queremos es hallar el incremento de esta función delta de i para x igual a 1 si x más delta de x es igual a 2. X más delta de x es igual a 2. Entonces, vamos a considerar primero esta condición, ¿sí? Que x más delta de x es igual a 2. Es decir, ¿cuál va a ser el valor de delta de x si x es igual a 1? Si x es igual a 1, voy a tener que 1 más el delta de x es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, el valor de delta de x, ¿cuál va a ser? 2 menos 1. 2 menos 1, es decir, 1, ¿no es cierto? O sea, para esta primera condición, para que x más el delta de x siendo x igual a 1 sea igual a 2, el delta de x tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Es decir, voy a calcular la imagen de la variable x, es decir, de 1 más 1, que es el delta de x, menos la imagen
de X, es decir, la imagen de 1. ¿Sí? Qué bueno, a ver acá. No, acá ya nos están dando en realidad cuál va a ser el valor de esto. Esto, ¿sí? Por I va a ser igual a 2. ¿Sí? Que es justamente lo que estoy queriendo también calcular acá. La imagen de 2 menos la imagen de 1. ¿Sí? Acá tengo la imagen del incremento de X más el incremento, es decir, de la variable 1 más el incremento 1, menos la imagen del 1. ¿Sí? Esto es simplemente calcular la imagen de un valor, esto ya lo hicimos, ¿sí? Es simplemente reemplazar el valor de X en la definición de nuestra función. Entonces voy a tener, para calcular la imagen de 2, según nuestra definición, esto va a ser igual a 2 al cuadrado más 1. Menos, ahora calculamos la imagen por la función f del 1. Es decir, reemplazo la variable x por 1. Esto va a ser igual a 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar acá? En este primer paréntesis me va a quedar 2 al cuadrado, 4, 4 más 1, 5, menos 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2. O sea que el incremento de la función f o de la función y, ¿sí? Cuando x es igual a 1 y cuando el incremento de la variable x es igual a 1, es el incremento de la función y va a ser igual a 3. ¿Estamos? Ahora nos pide hallar el incremento nuevamente de esta función, de esta misma función, para x igual a 1 nuevamente, pero ahora considerando, ¿sí?, que x más un segundo incremento de esta variable x sea igual a 1,5. ¿Sí? Es decir, que cuando sumamos la variable x con ese incremento, podemos ver que esa suma nos da un resultado un poquito más chiquito. Entonces, sabiendo que x es igual a 1, ¿cuál va a ser el valor del incremento de x? Si yo sé que la suma me tiene que dar igual a 1,5, ¿cuál va a ser el valor entonces del incremento de la variable x? 0,5. Exactamente. ¿Sí? Para, justamente, ¿qué valor tengo que sumar yo para que me dé 1,5? Al 1, 0,5. Entonces, podemos ver que acá el incremento de la variable x, eso que yo le voy a estar sumando a la variable x, es un poquito más chiquito, ¿sí?, que en el ejercicio anterior. ¿Sí? En el anterior, delta de x era igual a 1, acá tengo delta de x igual a 0,5. Profe, le hago una pregunta porque me colgué en la parte esa donde que usted explicó de dónde sale delta de x, o sea, cuál es la fórmula del delta de x. El delta de x va a ser el incremento que le estamos por dar a justamente a la variable x, ¿no es cierto? Ese delta de Ujú. x básicamente nos da el ejercicio, porque en el ejercicio nos está diciendo que la suma de la variable con el delta de x es igual a este número. O sea, de ¿Sí? lo que te da el despeje es el valor resultado lo sacas con el despeje de delta de x. Exactamente. ¿Sí? Puede Entiendo, ser entiendo, entiendo. que ya no, que les den así o que simplemente les dé cuál va a ser el incremento de la variable, perdón, sí, cuál va a ser el incremento de la variable x. ¿Sí? Entiendo. Acá es como que hay que hacer una cuentita más para poder conocer cuál va a ser ese incremento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahora que ya pudimos conocer cuál va a ser el incremento, podemos hallar quién va a ser el incremento de la función y. ¿Sí? Sabiendo que
el incremento de la función y va a ser igual a la diferencia de la imagen de la función f con el incremento en x menos la imagen de la función f en x. ¿Sí? Como les dije antes, calcular la imagen de este valor, o sea, ya que ahora ya sabemos quién es x y quién es delta de x, podemos reemplazar el valor de x y delta de x, o como ya nos dan esta información, cuánto vale x más delta de x, es simplemente calcular la imagen del 1,5. ¿Sí? Pero si hacemos la suma del valor de x y el valor de delta de x, lo mismo nos va a dar, ¿no es cierto? De 1 más 0,5 es 1,5. ¿Sí? Esto porque después, bueno, podemos tener variaciones de este ejercicio y justamente tener simplemente el valor de delta de x y tener que hacer la suma para poder conocer el valor del cual voy a calcular la imagen, o ya me pueden dar como me están dando acá, ¿sí? Bien, menos la imagen de f de x, es decir, de f de 1. Entonces, como antes, calcular la imagen en un punto es simplemente reemplazar ese valor en la definición de nuestra función. Entonces, calculemos la imagen de f de 1,5. Nuestra función era x cuadrado más 1. Así que para calcular la imagen del 1,5 voy a tener 1,5 al cuadrado, ¿sí? Más 1. Y esto va a ser la imagen del 1,5. Esto va a ser menos la imagen del 1. Es decir, 1 al cuadrado más 1, perdón. Esto que yo tengo acá es la imagen por la función f del 1. Y ojo acá, cuando hagan esto, ¿sí? Si les pide hacer esto en algún momento, o les pide hacer ahora en los ejercicios, en la segunda función, que seguramente va a quedar de tarea, ¿sí? Recuerden que este menos es la diferencia de estas dos imágenes, ¿sí? Así que, ojo, si tienen más de un término, la definición de la función, este menos va a estar afectando a todo eso. Así que es necesario el paréntesis, ¿sí? El uso del paréntesis para que no se equivoque con los signos, porque si no les va a quedar cualquier cosa. ¿Estamos? Bien, esto entonces va a ser igual, si calculamos, a 1,5 al cuadrado más 1, esto va a ser igual a 3,25, menos, bueno, esto ya lo habíamos calculado, era igual a 2. ¿Sí? Y 3,25 menos 2 va a ser igual a 1,25. Entonces, el incremento de la función y cuando el incremento de la variable x es igual a 0,5, ¿sí? Es igual a 1,25. Podemos ver que cuando disminuyó el incremento de la variable x, o sea, pasó de ser de 1 a 0,5, el incremento de la función también disminuyó, ¿sí? Pasó de 3 a 1,25. ¿Sí? Y bueno, vamos al último caso, que es cuando la suma de la variable x con el incremento de x es igual a 0,5, o sea, es aún más chiquito. Entonces, a ver acá, si x es igual a 1, ¿qué valor va a ser delta de x? Va a tener delta de x para que la suma de x más delta de x sea igual a 0,5. Menos 0,5. Muy bien, menos 0,5. En este caso, entonces, tenemos el incremento, ¿sí?, de esta variable x es negativo, ¿sí?
Bien. Entonces, sabiendo cuál va a ser este incremento, calculemos el incremento de y, calculando la imagen, ¿sí?, de la función f para la variable x más el incremento de la variable x menos la imagen de x. ¿Sí? Entonces, como antes, calcular esta imagen es lo mismo que calcular la imagen del 0,5 menos la imagen del 1. ¿Sí? Calcular la imagen de estos puntos es igual a calcular, a reemplazar este valor de x en la definición de nuestra función. Es decir, la imagen del 0,5 va a ser igual a 0,5 al cuadrado más 1 menos la imagen del 1. 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Bien. Esto que tenemos acá, 0,5 al cuadrado más 1, va a ser igual a 1,25 menos, esto ya lo calculamos anteriormente, es igual a 2. Entonces, ¿cuánto me va a quedar acá? 1,25 menos 2. Menos 0,75. Menos 0,75. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando el incremento de la variable x, ¿sí?, es menos 0,5, el incremento de la función y es igual a menos 0,75. ¿Sí? Entonces, ya hicimos lo que nos pide en el primer ejercicio. Vamos ahora a calcular el cociente incremental, ¿sí?, para cada uno de los ítems anterior. ¿Sí? Vamos al primero. Vamos primero al que es el cociente incremental, ¿sí? Simplemente calcular el cociente entre el incremento de la variable y, es decir, de la función y, sobre el incremento de la variable x. ¿Sí? Sabiendo que el incremento de la variable y es igual a esta diferencia, tenemos que calcular el cociente incremental, es calcular la diferencia entre la imagen de f de x más delta de x y la imagen de x. Todo esto sobre el delta de x. Entonces, nosotros lo que hicimos ya en el ítem anterior es calcular quién era delta de x y quién era delta de y. Así que para calcular en el ejercicio B, en el ítem B, el cociente incremental, ya tenemos ambos valores, o sea, ya podemos calcular directamente cuál va a ser el cociente incremental, ¿sí? Vamos entonces a calcular el cociente incremental de esta, cuando el incremento de delta de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que delta de y sobre delta de x, ¿sí? Cuando delta de x es igual a 1, habíamos calculado que el incremento de la función y, ¿sí?, era igual a 3. Entonces, tengo 3 sobre 1, bueno, esto es igual a 3. ¿No es cierto? Entonces, cuando el incremento de la función, perdón, cuando el incremento de la variable x es igual a 1 y el incremento de la función es igual a 3, el cociente incremental es igual a 3. ¿Qué pasa cuando el incremento de la función era igual a 5? Si yo calculo este incremento, el cociente incremental, perdón, ¿sí?, habíamos calculado que el cociente, perdón, el incremento de la función y era igual a 1,25. Entonces, este cociente incremental va a ser igual al cociente entre 1,25 y 0,5. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 2,5. 2
0,5. Muy bien. ¿Sí? Bien. Y por último, cuando el incremento era menos 0,5 y el incremento de la variable era menos 0,5 y el incremento de la función era menos 0,75, entonces si yo quiero calcular el incremento, el cociente incremental de esta función, ¿sí? Va a ser igual a calcular el cociente entre 0,75 y menos 0,5. ¿Cuánto me va a dar esto? 1,5. 1,5. ¿Sí? Ahora bien, lo que nos pide es representar, en el ejercicio C, es representar gráficamente, ¿sí? Todo esto que vimos recién, indicando en cada caso quién es delta de X y quién es delta de Y. O sea, cuál va a ser el incremento de X en el gráfico y cuál va a ser el incremento de Y en el gráfico. Entonces, vamos. A ver. Ay, ¿qué le pasó a esto? Por ahí me falla. Esperen que ya me pasó esto el año pasado. Ahí está. Es que se traba el botoncito. Bien, entonces representemos gráficamente, en principio, nuestra función f, que es x cuadrado más 1. ¿Sí? Esta función x cuadrado más 1, nosotros sabemos cuál es la x cuadrado. Si sumamos 1, básicamente lo que estamos haciendo es subir una unidad a esa función x cuadrado, ¿sí? O sea que si la x cuadrado tiene el vértice en el 0, 0, la x cuadrado más 1 va a tener el vértice en el 0, 1, ¿no es cierto? La imagen del 1, ¿sí? Va a estar en el 2. Y la imagen del menos 1 también. Si calculamos la imagen del 2, sabemos que 2 más 2 es 2 al cuadrado es 4, 4 más 1. La imagen del 2 por esta función va a ser 5. 3, 4, 5. Y por lo tanto del menos 2 también. Entonces, como habíamos dicho que el vértice, si se trasladaba una unidad hacia arriba, el vértice comienza en este punto y pasa por estos dos puntos. Bueno. Esta entonces va a ser la gráfica de nuestra función cuadrática, ¿sí? Esta parábola. Tiene las ramas hacia arriba, tiene el vértice en el 0, 1, ¿sí? Es decir, es una gráfica de la función x al cuadrado que la trasladamos una unidad hacia arriba, ¿sí? No tiene cortes con el eje x, ¿no es cierto? Y el corte con el eje y va a ser justamente en este punto donde se encuentra el vértice. Bien. Ahora bien, una vez que ya tenemos ¿quién va a ser nuestra función? ¿Cuál va a ser el gráfico de esta función? Si nosotros en el x igual a 1, que ese va a ser nuestro valor donde estamos considerando
Estamos estudiando a ver qué pasa con el incremento de la función. Esto es nuestro x igual a 1, ¿sí? Si nosotros incrementamos una unidad, que fue lo que hicimos en el primer ítem, cuando delta de x es 0 igual a 1, si yo a la variable x, que era igual a 1, le sumo este incremento, sabemos que eso nos va a dar igual a 2. Es decir, si yo le sumo una unidad al 1, que es lo que vale, lo que hay entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? Esto va a ser justamente, perdón, va a ser el delta de x igual a 1. Esto es el delta de x igual a 1. Y este 2 va a ser justamente la suma entre x y delta de x. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar quién va a ser el delta de x igual a 1, ¿sí? Conociendo quién va a ser nuestro x, ¿sí? Y, bueno, como nosotros ya hicimos este cálculo de quién era delta de x, ¿sí? Despejando de esta ecuación que teníamos que x más delta de x era igual a 2, ¿sí? Podíamos conocer cuál era su valor. Este segmentito que está acá va a ser nuestro delta de x, ¿sí? Esa distancia entre el 1 y el 2. Ahora, ¿cuál va a ser el delta de y? ¿Sí? Que nosotros habíamos calculado cuando el delta de x era igual a 1. Habíamos visto que ese delta de y era, ¿dónde está? Era igual a 3. ¿Cómo lo representamos gráficamente a ese delta de y? ¿Sí? Sabemos que el delta de y era justamente la imagen entre, era la diferencia entre la imagen de x más delta de x y la imagen de x. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de x más delta de x? Va a ser la imagen del 2, ¿no es cierto? La imagen del 2 es este puntito que tenemos acá. Es decir, ese punto es f de x más delta de x. ¿Y quién va a ser f de x? Si x es igual a 1, su imagen es este puntito que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la diferencia entre estos dos números reales? Porque no es cierto que sabemos que las imágenes de estas funciones, ¿sí? Van a ser reales, van a ser números reales. La diferencia entre estos dos valores justamente va a ser lo que yo obtenga, ¿sí? O sea, gráficamente lo puedo observar haciendo la diferencia entre este punto y este otro punto. Esa diferencia va a ser justamente nuestro delta de y. ¿Sí? Que si nosotros justamente hacemos 5, que es la imagen de x más delta de x, menos 2, que es la imagen del f de x cuando x es igual a 1, esto nos da 3. O sea, esta distancia que hay entre la imagen de f de x y f de x más delta de x claramente es 3 unidades, que era lo que habíamos visto analíticamente. Entonces, ¿se entiende cómo nosotros podemos representar justamente este valor de este incremento de la función y este incremento de la variable x en el gráfico? ¿No es cierto? ¿Se entendió, chicos? Sería como un triángulo rectángulo, digamos. Sí, exactamente. Que bueno, justamente, que eso es lo que vamos a ver más adelante en el ejercicio. Bueno, cuando trabajemos con diferenciabilidad en el práctico 5, si mal no recuerdo. Sí, con el triángulo rectángulo. Es porque justamente este segmentito que yo tengo acá es lo mismo que vale delta de x, ¿no es cierto? Y este que yo tengo acá va a ser nuestro delta de y. Y ahí donde tenemos nuestro triángulo
rectángulo que dijo el compañero, ¿sí? Entonces, esto mismo lo podemos hacer y lo vamos a hacer en otro gráfico para poder representar mejor no, lo voy a hacer en el mismo gráfico, ¿sí? Pero con otro color. Porque recordemos que todo este ejercicio es simplemente para que ustedes vayan viendo la idea de lo que es la definición de función derivada, ¿sí? Para que conozcan lo que va a ser el incremento de el cociente incremental de una función, ¿sí? Y después, bueno, qué va a ser justamente, qué nos lleva a calcular ese cociente incremental, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando ese cociente incremental, cuando el delta de x se va aproximando a cero? Eso es lo que estamos analizando. Después vimos que cuando tomábamos un incremento de la variable x un poquito más chiquito, que era 0,5, ¿no es cierto? Cuando sumábamos la variable x igual a 1 con ese incremento, eso nos daba, ¿sí? 1,5. Ese 1,5 va a ser justamente la suma de la variable x con el incremento delta de x. Entonces, la distancia que hay entre el 1 y el 1,5, que es igual a esta suma, ¿sí? Eso va a ser justamente nuestro delta de x en este caso, que es 0,5. ¿Sí? ¿Se puede ordenar? Bien. Entonces, ahí podemos identificar nuestro delta de x en este mismo gráfico cuando x más delta de x es igual a 1,5. Bien. Ay, recién veo que están escribiendo, que están contestando en realidad. Bueno. Entonces, ¿cómo identificamos ahora quién va a ser el delta de y para este delta de x? ¿Sí? Sabiendo cuál va a ser la definición de nuestro delta de y, que es la diferencia entre la imagen de la función f para x más delta de x y f de x, nosotros ya sabemos que la imagen de f de x sigue siendo este mismo valor, ¿no es cierto? F de x cuando x es igual a 1. Va a ser este mismo punto. Pero ¿cuál va a ser la imagen de x más delta de x? Es decir, de 1,5 o de 1 más 0,5, que es nuestro incremento, en este caso. Si vamos, tenemos que más o menos su imagen era 3,25, ¿no es cierto? Creo que habíamos calculado eso. O sea, en este punto está la imagen de x más delta de x, ¿sí? Para delta de x igual a 0,5. Supónganse que ese valor está por acá y ese valor sea 3,25. ¿Sí? Entonces, para poder identificar en este gráfico quién va a ser nuestro delta de y, hacemos lo mismo que antes. Calculamos la diferencia entre este punto, ¿sí? Y el f de x, que lo habíamos encontrado ya para el incremento anterior. Este lado de este triángulo rectángulo, ¿sí? Va a ser justamente, lo vamos a poner un poquito para este lado, así. Ese segmentito va a ser nuestro incremento de la función y el incremento de la variable x es igual a 0,5. ¿Sí? Es decir, esto va a ser igual a la diferencia de 3,25 menos 2, que era 1,25. Si calculamos lo que vale
Este segmento, la distancia que hay de este punto a este punto es justamente 1,25, que es la diferencia que hay entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos analíticamente también lo podemos ver gráficamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ¿qué podemos ir notando? Que vemos que cuando el incremento de la variable x, ¿sí?, tiende a 0, ¿sí?, se va aproximando a 1, se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia que haya entre estos puntos con el 1 va a ser cada vez más próximo a 0. Esa diferencia, ese incremento que se va aproximando a 0, hace que las imágenes de las funciones también se vayan aproximando a la imagen de este punto. ¿No es cierto? Entonces, va a pasar que justamente este segmento también vaya siendo cada vez más chiquito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y bueno, no voy a hacer el del tercer incremento porque ahí sí va a quedar un desastre gráfico, pero lo pueden hacer ustedes. Obviamente que no es necesario escribir todo esto de las imágenes de las funciones. Yo lo hice para que ustedes puedan identificar bien quién va a ser delta de y quién va a ser delta de x. ¿Sí? Pero bueno, si tuviéramos un gráfico más grande, un gráfico más limpio, podríamos también trazar quién va a ser cuando el incremento es negativo. Cuando el incremento es negativo, ¿sí? O sea, cuando me muevo hacia la izquierda, ¿no es cierto? La suma de la variable x más ese 0, más ese menos 0,5 me va a dar igual a 0,5, o sea que voy a estar por acá, ¿sí? Y bueno, ahí voy a calcular que la imagen de ese punto va a estar por acá. ¿Y qué va a pasar también con el incremento de delta de i ahí? ¿Sí? Eso lo pueden hacer de tarea. En este caso, profe, ¿se usaría solamente los reales positivos en la gráfica? ¿Para qué? O sea, para representar el incremento. Claro, pero el incremento, o sea, como yo me estoy moviendo, hasta ahora me moví hacia la derecha, entonces, ¿qué hice? Yo necesité un incremento positivo para moverme hacia la derecha. Para moverme a la izquierda de este valor x igual a 1, yo voy a necesitar un incremento negativo. Por eso le estoy sumando este menos 0,5 para irme hasta el 0,5. ¿Sí? Ajá. Que era justamente el tercer caso. Para que yo tenga x más delta de x igual a 0,5, yo necesito tener un incremento negativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la suma entre la variable y este incremento tiene que ser más chico que el valor de la variable que yo estoy tomando. ¿Se entiende? Entonces, Sí, para sí. moverme a la izquierda yo necesito un incremento negativo. Y cuando ustedes armen el triángulo rectángulo como lo estamos haciendo acá, van a ver que el segmento va a ser uno que esté por acá abajo del valor de la imagen de f de x igual a 1. Entonces, por eso también, o eso es lo que nosotros vamos a interpretar del signo negativo que nos dio analíticamente cuando calculamos el incremento de esta función y para este incremento de la variable x. ¿Sí? Que en vez de ir hacia arriba el segmento, ahora lo tenemos hacia abajo. ¿Se entiende? Por eso es negativo también el incremento de la variable y. Sí. ¿Sí? O sea, que cuando me voy acercando al punto 1, Sí, se transforma en la recta tangente al punto. claro, exactamente. Y bueno, esa es la idea de lo que va a ser justamente la definición de una función, de la derivada de una función, ¿sí? Si nosotros calculamos el límite, ¿sí?, de este cociente incremental, que fue lo que fuimos calculando recién en este ejercicio, es decir, el límite de
la imagen de por f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre el delta de x, cuando este delta de x lo tomo cada vez más chiquito y más próximo a 0, es decir, que se va aproximando a este valor 1, ¿no es cierto? Ya sea por derecha o por izquierda, ¿sí? Si existe este límite, entonces ese límite lo denominamos derivada de la función en el punto x0. Y podemos ver que la interpretación geométrica, bueno, acá lo vemos más, ya vemos la gráfica, ¿no es cierto? Vemos que la derivada de la función f en este punto de x0, que en nuestro caso, en nuestra función va a ser el x0 es el igual a 1, ¿sí? El valor 1. La derivada en ese punto va a ser justamente la pendiente de la recta tangente a esa gráfica. ¿Sí? La recta tangente es esta que está acá en color verde. ¿Sí? Nosotros estamos calculando la imagen del f de x0, que va a ser este valor o este punto P. Este punto P tiene como coordenada x el x0 y como coordenada y la imagen por f de ese punto x0. Si tenemos un incremento delta de x para este punto de x0, ¿sí? Tenemos que x0 más delta de x va a estar por acá, que en nuestro caso podría ser, por ejemplo, el 2. Si yo le sumo un incremento delta de x igual a 1, ¿sí? Entonces, su imagen va a ser la imagen del x0 más delta de x, que en nuestro primer caso era, para el 2, la imagen era el 5. ¿Sí? Entonces habíamos identificado quién era nuestro delta de i, que va a ser este lado de nuestro triángulo, ¿no es cierto? Y nuestro delta de x va a ser este cateto del triángulo. ¿Sí? Si hacemos el cociente incremental, que es básicamente calcular la pendiente de esa recta, ¿sí? La recta tangente a la gráfica de esta función, ¿no es cierto? Entonces obtenemos que esta recta, ¿sí? Que la pendiente de esa recta va a ser justamente calcular el límite del cociente incremental, que es decir, la derivada de la función f en el punto x0. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Y cuanto más se aproxima o sea, el delta de x, ¿no es cierto? Podemos ir viendo cómo se va, cómo esta recta tangente, ¿sí? Se va, cómo va trabajando con la pendiente de esa recta tangente. Que no tengo acá, no. Bien. Ahí recién me avisó que están quedando pocos minutos. Bueno. Entonces, esto era para esta función f de x. Lo mismo pueden hacer para la función g de x, ¿sí? Hallar el incremento de la función g para x igual a 1 considerando los mismos incrementos que antes, o sea que delta de x1 es igual a 1, que delta de x2 es igual a 0,5 y que delta de x3 es igual a menos 0,5. Pero ahora tomando esta función, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es cuando calculen el incremento de delta de i, ¿sí? Lo van a hacer haciendo la diferencia de estas, de la imagen de x más delta de x menos f de x, pero considerando la definición de la función g, ¿sí? Y luego, ya teniendo el valor del incremento de la función y el valor del incremento de la variable x, pueden hallar el cociente incremental. Y lo mismo, hacer la representación gráfica de la función y identificar quiénes van a ser delta de i y delta de x según corresponda, ¿sí? Según estos valores que vayan hallando en cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces eso lo pueden hacer de tarea.
Es simplemente para que ustedes vean cómo va cuando trabajamos con distintos incrementos y cuando este incremento tiende a 0, ¿no es cierto?, ¿qué va pasando con el cociente incremental? Bien. Vamos, capaz que mando de nuevo cortamos esta llamada, vuelvo a reenviar un link para una llamada y hacemos el ejercicio 2 por lo menos, que es facilito. Y bueno, el 3 sí ya lo dejamos para el viernes, ¿les parece? Y tomo asistencia también ahora, ¿sí? Entonces cortamos esta y vuelvo a enviar un link. Dale.